tenemos como moderadora a Juliana Carranza, Senior Executive Profesional con 25 años de experiencia, 13 años de los cuales ha venido desempeñando roles de liderazgo corporativo en definir y ejecutar las estrategias en data management en organizaciones como Pfizer, Perú, Ecuador y Bolivia, Yambal Internacional, Grupo El Comercio, Newbies, Kulki. Comprometida con la misión de Data On Board, adicionalmente es docente a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el nivel de posgrado. Tiene a cargo los cursos de Big Data, Business Analytics, Data Science y Marketing Analytics. Es speaker internacional y miembro del CDO Latam. Gracias, Yuli. Te dejo para que presentes a tus panelistas. Gracias, Mirta. Bienvenidos a este panel tan interesante. Hemos hablado toda esta mañana de las prácticas en uso y requeridas de la inteligencia artificial y su ya casi obligada necesidad de regulación. De eso se trata el presente panel. Y tengo el honor de moderarlo. Estoy rodeada de un panel de lujo realmente, así que permítanme darles la bienvenida. Estamos con José Enrique Frías Amat y León. Él es gerente corporativo legal del Grupo Intercorp. Antes de incorporarse a Intercorp, trabajó como abogado asociado en Miranda y Amado Abogados y como asociado internacional en las oficinas de Nueva York de Simpson, Thacher & Bartlett. Es un abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en Derecho otorgado por la Columbia University, donde se graduó con la mención de Harlan Fiske Stone Scholar. Entre otras responsabilidades, José Enrique también lidera el Comité Legal de Data y Privacidad del Grupo Intercorp. Bienvenido, José. Démosle la bienvenida ahora a Jaume Suez Caula, Regional Partner en Ernst & Young, con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica, optimización de procesos y transformación digital en empresas de telecomunicaciones, e-commerce, banca, retail e industria pesada en Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador y Perú, y Venezuela también, y en Europa, en España, UK y Bélgica, y norte de África también. En los últimos 5 años, Jaume se ha enfocado en la transformación de grandes empresas en Hispanoamérica habilitadas por inteligencia artificial, hiperautomatización y analítica de datos. Es ingeniero industrial con doble especialización en mecánica y robótica por la Universidad Politécnica de Barcelona y MBA de IES. Fundador de AriaBots, empresa adquirida en el año 2020 por Ernst & Young México. Bienvenido, Jaume. Y finalmente, y no menos importante, Juan David Ospina Arango. Él es Chief Analytics Officer en Círculo de Crédito, es ingeniero de control en la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en estadística de la misma universidad y doctor en procesamiento de señales y telecomunicaciones de la Universidad de Rennes, Francia. Su experiencia profesional incluye la investigación biomédica, la docencia, el desarrollo de modelos de Machine Learning con aplicaciones en banca y en crédito. También es amante de perros y gatos. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, vamos a empezar esta conversación tomando en cuenta una noticia que capturó nuestra atención el pasado 12 de septiembre, la semana pasada. Y es que en Estados Unidos, escritores, dentro de los cuales estaba el ganador del premio Pulitzer, Michael Chabon, demandaron a OpenAI por infringir derechos de autor en su entrenamiento de inteligencia artificial. Esta es al menos ya la tercera demanda colectiva por tema de infringir derechos de autor que recibe OpenAI. Para empezar, José, con tu mirada de abogado, teniendo en cuenta que tenemos un abogado entre 3 ingenieros, lo cual es un lujo, queremos saber cuál es tu mirada respecto al cómo hacerle facing a este tipo de demandas que en realidad se traducen en el día a día actualmente. ¿Cuál es tu mirada desde la perspectiva jurídica, digamos? Gracias por la invitación y gracias por venir al panel. Suele pasar que ante un escándalo salen las voces de tenemos que regular, ¿no? Luego pasa el tiempo y se pueden olvidar, o si hay un buen trabajo de la parte que quiere regular, se discute en el espacio correspondiente. Entonces, antes de entrar al fondo de repente de ese reclamo puntual, les quiero comenzar contando un ejemplo que lo vimos en una reunión en la oficina cuando en Perú se publica la ley de inteligencia artificial. Y un amigo y asesor, Oscar Montezuma, que trabaja en Newbox, nos daba el ejemplo de cuando en 1865 se empieza a regular la industria automotriz en Inglaterra. ¿Ok? Y hay una foto, que se las pasaré luego, que describe muy bien el ridículo de esa regulación. Entonces tenías a un carro y tenías la obligación de tener a 3 personas en este carro o participando en el movimiento del carro.
al conductor, al fogonero y a una persona que tenía que estar 60 metros adelante del carro con una bandera roja anunciando que el carro estaba viniendo. ¿Ok? Claramente hoy, viendo hacia atrás, decimos, ¡qué locura! Este carro, a todo esto, podía ir a no más de 6 kilómetros por hora. Entonces, hoy no estamos tan lejos de esa situación donde decimos, wow, se viene el carro, ¿qué hacemos con los caballos? ¿Qué hacemos con los peatones? Regulemos. Pero regular es como, no sé, que venga el caudal de agua, yo agarre mis manos así y quiera pararla. Eso es muy complicado. Entonces, no sé, hay ejemplos como este más cercanos a los que vimos en los 80s, de cuando sale el Betamax, ¿no? La industria de la televisión, la industria cinematográfica busca que eso se regula y se prohíbe tener un Betamax porque se tumbaría la industria del cine y la televisión. Y un caso más reciente con una super serie en Netflix es la historia de Spotify, ¿no es cierto? Que hacemos con el uso y la democratización del acceso a la música. Entonces, dicho esto es, ok, dejemos que la gente haga lo que quiera, tampoco, ¿no? Entonces, es más fácil decirlo que ejecutarlo, como se conversaba en el panel pasado, pero la idea es regular no tanto el canal, no tanto la tecnología, pero el uso de esas tecnologías para evitar un uso equivocado, un uso perjudicial de esas tecnologías. Entonces, para cerrar nada más, la Unión Europea regula este tema, ¿ok? Y lo regula a través de principios. No regula detalladamente qué hacer con ChatGPT, que dicho sea el paso, Italia sí prohibió ChatGPT en marzo, cuando empieza a haber el boom, pero la Unión Europea como tal divide esto y lo divide a nivel de principios, ¿ok? Y habla de que hay tecnologías que derivan de la inteligencia artificial que son inaceptables. ¿Qué cosa podría ser inaceptable? Un sistema de puntuación de los ciudadanos, ¿no? Un sistema de decisiones automatizadas en base a lo que te vote la inteligencia artificial. Eso no debería estar permitido. Luego, un uso de inteligencia artificial con un riesgo elevado, ¿no es cierto? Que puede ser, no sé, los carros automatizados, ¿no? O el uso de equipos médicos basados en inteligencia artificial. ¿Qué se requiere para ellos? Cumplir con ciertos estándares mínimos, con ciertos parámetros para que puedan ser utilizados. Y finalmente, los usos generales de impacto bajo, si se quiere, donde se establecen ciertos estándares, pero se precisa que es muy importante la información que se le da a los consumidores, diciendo, ojo, esto tiene un componente de inteligencia artificial, ojo, tus patrones de consumo están siendo registrados para luego ser utilizados en un sistema de inteligencia artificial. Correcto, dejarles saber qué es lo que está detrás de esa caja negra que hablamos por la mañana. Y Jaume, desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos tópicos legales por los cuales ya existe preocupación global? Sí. Bueno, muchas gracias también por el panel, por la audiencia. Digo, quizá no incidir tanto en la parte social porque creo que se ha debatido muy bien. ¿Qué efectos tiene en el día a día de las empresas? Probablemente todo lo que se ha discutido en el panel anterior y que está comentando muy bien aquí mi compañero. Yo diría el primero, lo que estamos viendo en las empresas cada vez más, se generan reflexiones de corte ético. Ayer había una pregunta muy acertada, creo, de alguien de Scotiabank que decía, ¿se tiene que mantener la paridad de género cuando otorgo tarjetas de crédito? Esa es una pregunta difícil, es una pregunta que además no es de corte técnico, es una pregunta de responsabilidad social corporativa, ¿no? Se tiene que otorgar igualdad de oportunidades a género, raza, sexo. ¿Cómo tiene que actuar un coche autónomo que sale de mi fábrica cuando tenga que decidir entre proteger al conductor o proteger a alguien que está en la calle, ¿no? Entonces, lo primero es que todos estos debates, y son de corte de responsabilidad social corporativa, a nivel de CEO, cada vez están proliferando más en las empresas. El segundo, un modelo de gobierno subyacente que está apareciendo es las directrices de la Unión Europea, por ejemplo, lo que marcan es no a la autonomía de la inteligencia artificial cuando puede afectar la vida de una persona. Y desgraciadamente esta directriz viene después de que en la guerra de Siria, etcétera, hubiera armamento bélico con capacidad letal que reconocía soldados y podía hacer una acción letal de forma 100% autónoma, ¿no? ¿Qué se recomienda hoy en las empresas? Nunca dotar de autonomía. Siempre mantener un modelo de gobierno por el cual la inteligencia artificial le da información a un humano para que tome una decisión más educada que afecta a otro humano.
que es el modelo Human in the Loop que también han comentado esta mañana, ¿no? El tercero, yo diría que es el de derecho a la propiedad intelectual. Si mis algoritmos generan contenido, este contenido ¿de quién es propiedad? ¿Es propiedad de la empresa, del que le generó? ¿Es propiedad de OpenAI? Aquí también hay una discusión regulatoria que afecta muchísimo a los activos de la empresa. Y el último, yo diría, por las discusiones es que son muchos, y cada empresa es distinta, pero el cuarto tópico que veo más repetido entre mis clientes son las nuevas brechas de ciberseguridad, ¿no? Cómo me pueden atacar de forma más masiva o de forma más civilina, con patrones más complejos de detectar, cómo el fraude inventa más, gracias ahora que tiene esta arma que puede usarse maliciosamente, e incluso un uso muy silenciado de la inteligencia artificial en las empresas. Y lo comentábamos también esta mañana, los programadores usan Chatbot GPT para programar. En el ejemplo de Italia que estábamos discutiendo esta mañana, hay un paper, yo no me lo creía, pero hay un paper que indica que la productividad del desarrollo de software de Italia, después de vetar ChatGPT, cayó a la mitad. Suena muy espectacular, pero es un estudio muy preciso. Seguramente en todas las empresas nosotros tenemos colaboradores que usan Chatbot GPT para ser más productivos, para desarrollar. La brecha de seguridad que sufrió Samsung es porque pues, un compadre, ¿no?, envió la base de datos de los clientes a ChatGPT y le preguntó, segméntamelos, ¿cómo los segmentarías, ¿no? Entonces yo diría que son los cuatro temas, el gobierno. ¿Cómo lo gobierno para impedir la autonomía, pero que me sea útil? Responsabilidad social corporativa. ¿Qué nuevas preguntas de responsabilidad social corporativa tienen que hacerse las empresas? Propiedad intelectual. Y el último es, ¿qué nuevos ciberataques tengo que prevenir, ¿no? Gracias. En realidad hablamos de la necesidad de un framework completo, digamos, que nos permita el uso adecuado de la inteligencia artificial. Y si hablamos ya de implicancias organizacionales, Juan David, desde tu experiencia, ¿en qué momento empiezan o cuáles podemos considerar las más importantes que incluso se trasladan ya a la sociedad y empezamos a tocar cosas bastante delicadas? Bueno, les tengo una noticia a todos y es que ese capítulo de Black Mirror donde la gente vivía con un puntaje social que tenía que ir aumentando para conseguir sus objetivos, ya existe y casi todos lo tenemos. Ustedes o nosotros, los que hacemos parte de la población económicamente activa, cuando vamos a un banco nos otorga una puntuación. Esa puntuación se llama el score crediticio. Yo trabajo en una sociedad de información crediticia, Buró de Crédito, Central de Riesgo, Central de Crédito, se le conoce de formas diferentes en los diferentes países. Y nuestro reto es utilizar esa información de la historia crediticia para ayudarle a las organizaciones a entender a quién le pueden prestar dinero y dónde es muy riesgoso. Y también para que las personas entiendan qué acciones deben tomar para tener un mejor puntaje, como en Black Mirror, con miras a, en el mediano plazo, financiar su hipoteca, financiar su auto. ¿Qué ocurre con esto? Que los modelos de inteligencia artificial están en medio de esos puntajes. Y eso pues ya nos está afectando a todos. Yo voy a traer el caso de un modelo muy particular porque ese modelo nos enfrenta a un dilema ético. Para poderle prestar a una población dinero, necesitamos saber qué riesgo representa esa población. Con base en el riesgo que representa, se define la tasa y se construye el modelo financiero que sustenta la operación. Cuando la población es desconocida, pues no le puedo prestar, porque no sé cuál es el riesgo. Y entonces nosotros tenemos un modelo que permite a un otorgante que no conoce una población entender cuál es el riesgo de esa población basados en variables sociodemográficas. Variables sociodemográficas, dígase la información que hay a nivel de código postal de la persona y entonces mezclamos la información sobre créditos en el pasado, en ese código postal y cómo se han comportado con variables de criminalidad, de desarrollo económico y finalmente la decisión y el modelo funciona bastante bien. Es un modelo súper acertado para primeros créditos. Y el dilema ético es
¿Qué siento yo como persona cuando la forma en que me miden para un tema tan importante como es el acceso al crédito esté determinada por mi edad, mi sexo y dónde estoy viviendo? Ahora, eso es una porción muy pequeña del mundo. En el 98% de los casos, lo que define nuestro puntaje son las acciones pasadas con respecto a nuestro crédito. Entonces ya ese tipo de consideraciones éticas ya no son un capítulo de una serie de Netflix, ya son una realidad que como sociedad estamos viviendo. Y la consideración ética de fondo es, ¿qué es mejor? ¿Eso o nada? No generar ningún conocimiento sobre esa población y entonces no hay nadie que la atienda o esto. Que ahora entramos a otro dilema, ¿no? Es decir, las compañías están para rentabilizar, entendemos. Entonces, aquí viene la siguiente reflexión y es que ¿en qué momento estas implicancias pueden efectivamente afectar la razón de ser de las organizaciones? Me refiero a la rentabilización. Y va a depender de alguna manera, o de quién depende ese equilibrio, responsabilidad social versus revenue en las compañías. Ahí quisiera que los tres nos puedan dar su apreciación, por favor. José, empezamos contigo. Sí, gracias. A ver, yo creo que el rol que desenvuelven las empresas en la comunidad ha cambiado mucho en el tiempo. Creo que antes ha visto que el único fin de una compañía era producir utilidades para que sean distribuidas entre los accionistas. Hoy, sin duda, una empresa es una sociedad con fines de lucro. Se ha dado cuenta que la empresa es un ente, un ser que interactúa con el resto de individuos en la comunidad. Entonces, hoy un factor elemental para poder desarrollar un negocio de manera eficiente es la licencia social. Y lo vemos en diferentes rubros. El evidente, una minera, ¿no? El menos evidente, de repente, una tienda vinculada al sector retail, que para poder operar tiene que ser bien recibida en el espacio donde está. ¿Ok? Entonces, empiezo humildemente discrepando con el tema de que si es que no eres pulcro al 100% en producir dividendos, porque has tenido que, y acá la división de la palabra, hacer un gasto o hacer una inversión en mantener una política que respete al ciudadano, que es un término bastante amplio, ¿no? Creo que te va a permitir a la larga tener resultados más eficientes. ¿Ok? Entonces, considerar el análisis ético, ¿no es cierto?, y el respeto al ciudadano, no como un gasto, sino como una inversión que me va a permitir seguir operando en el tiempo. Y hoy no solamente pasa esto con temas puntualmente hablando de datos y el uso de inteligencia artificial, ¿no? Lo vemos con este concepto que se está hablando mucho de ESG, ¿no es cierto? El respeto al medio ambiente, el respeto y el involucramiento a diferentes miembros de la comunidad que no estaban incluidos necesariamente en la operación de una compañía, entre otros. Y las compañías hoy les toca no solamente ser, sino parecer, ¿no? Evidenciar a sus clientes, evidenciar a sus colaboradores cómo está operando. Y creo que para eso el propósito de las compañías y los valores de las compañías son elementales. Y que no queden en un marquito de fotos en la esquina del pasillo, sino que sea algo que realmente se vive, ¿no? Algo que se demuestra en la práctica desde la última persona que toma la decisión para que en el front también se pueda ejecutar. Representa el propósito de la organización también. Porque al final del día, las empresas representan a seres humanos. Correcto. Y antes de desarrollar cualquier rol en nuestras compañías, somos seres humanos, somos consumidores, etcétera, que nos vemos afectados por esas decisiones. Correcto. Muy bien, gracias, José. Jaume o Juan David. Yo quisiera dar un mensaje optimista en base a un poco a lo que veo en los clientes. No existe como tal, o se puede romper como tal esta discusión de tienes que ser ético y poner restricciones y por tanto ganar menos dinero. O sea, cuando hemos visto discusiones de profundidad se pueden hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan David, antes, si no tenías historial crediticio, no puedes acceder a un porcentaje de la población. Ahora, por ejemplo, con Social Risk Scoring, con otras bases de datos alternativas, con nuevos algoritmos, puedes medir el riesgo de estas personas y darles una oportunidad que antes no tenían de una manera rentable para ti. Entonces, en general, yo diría que bien trabajado, las dos cosas son posibles. La inteligencia artificial, en esencia, es capacidad de predecir, capacidad de perfilar,
capacidad de generar contenido de forma más precisa, más inmediata, más barata, ¿no? Eso es lo que tendrían. Esta arma, en principio, ayuda mucho. Quizá la parte ética más olvidada en todo este ejercicio es la auditoría constante de estos algoritmos, ¿no? Yo creo que una de las conclusiones, al menos yo en lo personal, que me llevaba de CDO LATAM, de los paneles que he oído hasta hoy, es la importancia, y para mí ha sido revelador, es la importancia del modelo operativo que requiere regir las empresas. Para mí el gran olvidado es ese equipo independiente que audita, que si tú como organización has dicho mis principios éticos, mis principios de responsabilidad es, por ejemplo, equidad de género. Por ejemplo, es penetración y conseguir esta inclusión financiera. Que los algoritmos se cumplan y que los algoritmos con el tiempo no se sesguen o no hagan inferencias indirectas, que es lo que comentaba la chica de Didi Food. Ok, gracias, Jaume. Juan David. Yo creo que definitivamente la lucha por el revenue va a orientar el trabajo y el desarrollo de todo lo que hacemos en inteligencia artificial y ciencia de datos. Por eso creo que vamos a tener que medir económicamente la ética en las organizaciones. Creo que vamos a tener que medir el comportamiento ético, porque cuando tú te desvías de lo ético, se convierte en lo que en inglés se llama un liability. Es decir, si tú desarrollas un modelo o infringes leyes para desarrollar ese modelo, pues vas a tener un problema. Eso fue la noticia con la que comenzamos. Y creo que vamos a tener que empezar a valorar cuánto vale no hacer las cosas bien. Porque definitivamente el bono que le pagan a todo el C-Level es un bono por resultados. No es un bono por premios de ética y premios ESG, a menos que seas el director encargado del área de sostenibilidad. Entonces, el que el revenue nos oriente, pues nos va a forzar a que tengamos una medición económica del comportamiento ético. De acuerdo. Y entramos aquí a una discusión de un término súper importante cuando hablamos de ética en AI, que es el accountability. Y es que una de las preguntas éticas fundamentales es ¿quién es el responsable cuando AI toma decisiones que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, ya sea de inclusión, discriminación o accidente? No sé si vieron esta mañana en CNN, se publicó una noticia en la que un par de esposos ha demandado a Google porque los guió hacia un puente quebradizo y se accidentaron. Evidentemente Google debe tener un montón de disclaimers previos, lo estábamos hablando con el panel previamente, pero ¿qué hacemos en estos casos? Finalmente tenemos a dos personas que siguen instrucciones de un motor de inteligencia geolocalizada que los lleva a un destino que les hace daño. Entonces, ayer justamente también Israel de Scotiabank, no sé si está por aquí, hizo la pregunta referida a los modelos analíticos están utilizando datos sobre los cuales las personas no tienen el control o de repente el conocimiento de su uso. Entonces, viene aquí, digamos, desde su perspectiva, ¿quién es el responsable o quiénes deberían ser los llamados responsables de estas acciones que infringen ya con comportamientos humanos? Nosotros en las empresas y en las organizaciones, y cuando vamos teniendo cargos de liderazgo, aprendemos que se puede delegar la tarea, se puede delegar la ejecución, pues la responsabilidad no se puede delegar. Y eso ocurre para los productos y servicios que ofrecemos. Si el producto, el medio de ejecución, es un modelo de inteligencia artificial, la responsabilidad sigue siendo sobre quien lo construye. Ahora, eso va a tener dos caras. El uso ético va a ir del lado del que construye, pero del lado del usuario. Y hay una analogía que nos sirve, el acetaminofén es un supermedicamento. A todos nos encanta, uno tiene algo de dolor de cabeza, se siente un poco mal y en 40 minutos ya lo tiene bien. Pero si empiezas a abusar del medicamento, y es un medicamento muy noble, y si empiezas a abusar de él, pues va a tener efectos secundarios indeseables. Entonces, la responsabilidad de la creación y sobre cómo se propone su uso al mercado está en la empresa, en la iniciativa privada. Pero la contraparte, el usuario,
para utilizarlo, se suscribe también a un uso ético. Entonces, nos tenemos que preparar para una sociedad donde las empresas, la iniciativa privada está proponiendo modelos y el consumidor los está consumiendo de forma ética. Algo de la buena fe que nos hablaba al principio esta mañana en la conferencia de Google. Yo quizá para responder a la pregunta, y estoy de acuerdo con Juan David, me gustaría hacer 3 preliminares. El primero es, la inteligencia artificial no es el fin, es un medio para conseguir un objetivo de negocio. El segundo, la inteligencia artificial es probabilística, no siempre acierta, te da una probabilidad alta de que esta será la recomendación de siguiente oferta que tienes que hacer al cliente o la recomendación de aceptar o no aceptar a una persona como creditor, ¿no? Lo cual lleva al tercer punto. La inteligencia artificial se tiene que poner a competir con la manera que tienes de trabajar. Si tú ofreces una inteligencia artificial cuyo fin, por ejemplo, es aumentar la venta cruzada, la tienes que poner a competir con la forma con la que la organización hoy hace venta cruzada y sistemáticamente ver dónde falla, sistemáticamente ver dónde mejora la forma de trabajar habitual. Entonces, para mí es muy claro, en las organizaciones, el responsable del buen uso de la inteligencia artificial es el área usuaria. Si creamos inteligencia artificial para mejorar la atención, el responsable de que su uso sea eficiente, bueno, etc., es el director de atención. Si hacemos una inteligencia artificial para que mejore las ventas, la venta cruzada, riesgos, el área usuaria es el responsable. Y aquí viene una esquizofrenia, para mí es muy claro esta línea, ¿no? Y aquí viene una esquizofrenia en la que, y perdón que lo diga así, pero las personas que han hecho el algoritmo lo presumen como si fuera su hijo y aumentan las expectativas del algoritmo. Es otra vez el área usuaria la que tiene que bajar a tierra la realidad real de este algoritmo, en qué momento me hace ganar dinero y tomar la decisión, precisamente porque esto tiene que enhebrar con este concepto de que como la inteligencia artificial, toda la regulación y las directrices de la Unión Europea indican que no hay que darle autonomía, solo le dará apoyo al área usuaria. Entonces, para mí es muy claro que la responsabilidad es del área usuaria, que tendrá que aprender a entender el juguete que le entregan, porque luego el responsable en la matriz RACI será él. Complementando un poco, pues creo que coincido con los comentarios que han hecho. En primer lugar, de cara de la compañía hacia afuera, a los clientes, y construyendo sobre el caso del Google Maps que comentabas, la empresa es responsable, por más que delegue algunas funciones y tercerice, da lo mismo. Uno contrata con una empresa en particular, sea la forma en la que ésta decida brindar el servicio. Pero, en segundo lugar, se presume, y eso es un concepto legal, que el usuario o el consumidor es un consumidor diligente. El estándar para medir si es que el servicio fue bien o mal dado, ¿no es cierto? En este caso, Google Maps con las indicaciones, es para una persona diligente. Si yo estoy manejando, veo que hay un puente roto, ¿no? Es presumible que una persona diligente vaya a frenar, vaya a retroceder y busque una nueva ruta. A la interna, coincido también con que es difícil entre las compañías tomar decisiones y es aún más difícil asumir responsabilidades. ¿Okay? Entonces yo creo que es muy importante tenerlo muy bien conversado. Y no solamente tenerlo muy bien conversado, y acá me alegra mucho estar acá en realidad y agradezco mucho la generosidad de Iván y el equipo en general de Intercorp de involucrar a los equipos legales. Porque cada vez más estos temas están más regulados, cada vez más tienen impactos legales y no sirve en lo absoluto el rol del abogado bombero o la abogada bombera que cuando empieza el incendio lo llaman o la llaman a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Prefiero el rol de la abogada arquitecta o el abogado arquitecto que participa desde el inicio en la construcción del proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? Ser conscientes de que la responsabilidad siempre es la compañía hacia afuera, delegue a quien delegue, sea una tercera empresa o a un sistema automatizado. Pensemos en el consumidor diligente y consideremos los riesgos o las ventajas, los espacios legales que tenemos siempre en el momento de construir un producto. Muy importante el entender que la inteligencia artificial es un medio para hacer las cosas, un complemento para lo que hacemos, no es el fin en realidad. Y ya que hablamos ahora de regulación,
¿Cuánto hemos avanzado en marcos regulatorios? Sabemos que tanto en la Unión Europea y en Estados Unidos quizás hay intentos un poco más avanzados de llevar a esto a una regulación que esquematice un framework de trabajo seguro. ¿Cómo vamos en Latinoamérica? ¿Cuál es su mirada al respecto, por favor? Siendo un tema legal, si les parece, comienzo. A ver, al final del día lo que hace la inteligencia artificial es trabajar con información y parte de esa información pueden ser datos personales protegidos. ¿Ok? Datos personales protegidos, un dato que identifica o puede identificar a una persona. Entonces, en el mundo hay varias, pero voy a hablar de 3 corrientes principales. Tenemos la corriente europea, donde se prioriza la privacidad, ¿no? La privacidad del titular del dato, del ciudadano, es lo que se busca proteger. Entonces, GDPR, que es la norma comunitaria que regula el uso y la protección de los datos personales, establece canales y mecanismos de protección bastante sólidos, ¿no es cierto?, donde parten básicamente del principio de, para que una empresa trabaje con mis datos, debo dar el consentimiento o debe derivar de manera muy directa de la relación que tengo con esta empresa en particular. Luego tenemos el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, salvo California, que tiene una regulación aparte, prioriza siempre la seguridad. Entonces, la seguridad del país va por encima de la privacidad de los usuarios. Entonces, el gobierno de Estados Unidos podría tener acceso a la lista de pasajeros que ven en el avión número tal, a pesar de que la persona no haya consentido su derecho de poder viajar sin que nadie más sepa, o puede acceder a información priorizando el tema de seguridad. Y tenemos por otro lado a China, ¿no es cierto?, donde se prioriza un poco los lineamientos, los principios y los intereses que tiene el Estado. En el caso de Latinoamérica, atacando tu pregunta, estamos replicando lo que ocurre en Europa. ¿Ok? La gran mayoría, por no decir todas las regulaciones de Latinoamérica, no todas tienen una ley específica que regule esos temas. Las que lo tenemos, básicamente es copy-paste levemente tropicalizado de la regulación europea de GDPR, como comentaba. Jaume, ¿tienes algún alcance, digamos, o Juan David, respecto al avance regulatorio que tenemos? No, yo creo que el abogado lo ha resumido muy bien. Quizá solo añadiría que además del juicio legal, sobre todo en América Latina, las empresas tienen que estar muy pendientes del juicio social. Por el motivo que sea, ¿no? Por el motivo que sea, somos mucho más puntillosos con algo que es novedoso, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que dabas de esta mañana de Google, creo que los ratios de accidente de los vehículos autónomos están 2 o 3 órdenes de magnitud que el humano. Es triste, pero ahora mismo las máquinas manejan mejor que nosotros y los que habéis venido hasta aquí en hora pico lo podéis reconocer. Pero cuando hay un accidente es noticia, ¿no? Seguramente esta mañana se cayó un señor por el puente, ¿no? Dices, con un coche. Igual se han caído 100 personas por un puente esta mañana en Estados Unidos, pero es noticia la de Google. Entonces, simplemente esto, que más allá de la parte legal, que es muy importante, viene toda esta parte más preventiva que tiene un corte de responsabilidad social corporativa, que además las generaciones más jóvenes lo exigen más todavía a las empresas, que es, perdón que lo ponga en estos términos, pero ¿cómo me veré si decido, por ejemplo, otorgar tarjetas de crédito sin fijar la paridad de género? Perdón que lo ponga así. Son preguntas que cada empresa, con mucha concienciación ética, social, etcétera, se tiene que hacer. Por ejemplo, el grupo Volkswagen, hay un ejercicio que incluso del MIT, que se puede googlear, es Moral Machine. Te pone unos dilemas de su coche, usted va por un acantilado y tiene que elegir entre atropellar a una persona o tirarse por el acantilado. El ser humano tiene, en su psique, tiene la supervivencia, el ser humano siempre atropellaría, ¿no? Y está bien éticamente, es algo que no controlas, ¿no? Pero ¿qué se tiene que preprogramar en un coche autónomo? ¿Y si la persona, el transeúnte, se está saltando un semáforo en rojo? ¿Y si son 2 niños pequeños, un señor mayor? Y una muy difícil, que siempre que hago estos ejercicios en las empresas, ¿y si del conductor es un empresario que depende en 20 familias? Esas son preguntas difíciles, ¿no? Por ejemplo, Volkswagen llegó a la decisión consensuada, colegiada, desde un punto de vista de responsabilidad social, marketing, ventas, etcétera, que sus vehículos siempre protegerían al conductor, siempre, porque nadie compraría un coche que te puede tirar por el barranco, ¿no? Pero bueno, es una decisión, ¿no? Entonces, no, solo quería añadir esto, que además del juicio legal, las empresas hoy tienen que tener estas discusiones que no son evidentes de juicio social, que es más rápido y más visceral. De acuerdo.
Gracias. Entonces, un poco para darle la conclusión a este panel y poder resumir los takeaways que podemos llevarnos del mismo, básicamente cerramos este panel con la conclusión de la necesidad de un framework confiable, que sea evidentemente justo e imparcial, transparente y explicable, responsable, seguro, con respecto, por ejemplo, al uso y a la privacidad de los datos personales de los usuarios que los comparten. Quedamos listos para las preguntas que puedan tener, no sin antes agradecer a José, a Jauma y Aplauso, por a favor. Juan David. Muchas gracias. Excelente. Gracias, felicidades a todos, muy interesante su punto de vista. Yo escuchaba un caso en Amazon respecto a cuando quisieron utilizar inteligencia artificial en recursos humanos para seleccionar al personal y precisamente se dieron cuenta que el sistema castigaba a las mujeres porque no consideraba el tema de sus ausencias por maternidad. Entonces castigaba en automático el tema de cuánto estás activa laboralmente hablando y por supuesto las dejaba en una situación de desventaja en una posible contratación. Mi pregunta va en relación a los sesgos que ya están cargados en los datos de la inteligencia artificial. Es cierto que los modelos se van mejorando, pero ¿hasta dónde son mejorables esos modelos que ya tienen cargada esa data con sesgos? Me gustaría escuchar su opinión. No entro en la parte técnica, pero parto por el principio del caso que comentabas y es una excelente pregunta, muchas gracias. Y creo que el cierre explica un poco la respuesta, es la inteligencia artificial no se genera sola, ¿no es cierto? Hay un grupo de personas detrás, ¿no?, que empieza a desarrollar esta línea de supuestos y consecuencias, como en la teoría de la lógica, y que le asigna sesgos personales a esto. En el caso de la programación de los carros automatizados, ¿no?, que no solamente es sálvate la vida o atropella a alguien, sino es atropella a una persona de tal género que tiene tal rango de edad versus esa tal otra que está vestida de cierta manera, ¿no? Entonces, hay mucho rango de subjetividad y es muy bueno entender nosotros que acá no es la máquina, es el ser humano que programa y que por eso creo que trabajar mucho en temas de diversidad y en temas de formación de sensibilidad humana a aquellas personas que terminan impactando en el contenido y en las decisiones que luego te puede botar el algoritmo. Solamente para cerrar en esta parte inicial de la respuesta, legalmente las normas tienden a prohibir que la inteligencia artificial o un factor no humano tome una decisión por sí sola. Lo esperable sería que el grupo humano tenga a la inteligencia artificial como una herramienta más para poder tomar la decisión. Y en el juicio crítico del usuario decir, oye, en ese sistema que estamos utilizando me está discriminando a las mujeres, ¿no? Cambiemos el sistema, reprogramemos, volteemos al equipo que lo ha desarrollado para que lo pueda rehacer, ¿no? O dejemos de utilizarlo porque no nos está sirviendo. La mayoría de mi experiencia profesional ha estado en el mundo regulado, lo biomédico y luego la industria financiera. Y hay algo muy interesante en el mundo regulado y es que te exige que tengas políticas. Y las políticas son guías y procedimientos sobre cómo utilizas las cosas. Entonces, tú puedes tener tu componente de inteligencia artificial embebido en cualquier proceso, pero si no tienes una política explícita escrita, la tienes implícita. Entonces, si la política implícita es usar el modelo y el resultado que dé el modelo, pues eso conlleva ciertos riesgos. Ahora, cuando uno escribe la política sobre cómo va a usar el modelo, cómo va a ser el procedimiento completo, eso tiene la ventaja de que te permite evaluar la política y el modelo. Por ejemplo, en este caso, tú puedes tener tu política, que es pasar a la gente por un sistema de scoring comportamental para evaluar su performance futuro en determinada función en la organización, y luego la política puede decir que cada 6 meses tú tienes que mirar niveles de inclusión en la organización, inclusión en términos de género, de edad, de diferentes tipos de experiencias previas, y eso te permite evaluarlo. El gran riesgo es que hacer un modelo es cada vez más fácil. Llevamos 2 días donde nos muestran cómo es cada vez más fácil hacer los modelos. Hacer las políticas es difícil.
hacer las políticas es difícil porque requiere que tomemos posturas y nos pongamos más trabajo a la hora de implementarlos. Yo quería aprovechar este ejemplo para reiterar que no es fácil hacer estas nuevas políticas. En este caso en concreto de Amazon, el primer efecto paliativo que hizo fue pedir a la gente que no pusiera su género en el currículum, pero el algoritmo acertaba, lo infirió con un 93% de probabilidad si ese currículum era masculino o femenino. Explico la anécdota, pero no maten al mensajero, ¿eh? Los hombres escribimos los currículums en términos competitivos, siempre según la inteligencia artificial, las mujeres desde un punto de vista colaborativo, y Amazon en aquel momento tenía una cultura que se adecuaba más a la competencia interna que a la colaboración, ¿no? En aquel caso se resolvió precisamente, al menos de caras afuera, porque Amazon es muy críptica con sus políticas, pero lo paliaron diciendo que la decisión final última había sido humana. Ese algoritmo solo ayudaba y era con base al proceso de selección, ¿no? Pero es un ejemplo de lo difícil y lo urgentes que son estas reflexiones, ¿no?, de social corporativa, porque creo que hoy ninguna ley te impide contratar más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, pero ya estamos hablando de este caso y el hecho de que este caso salga aquí penaliza la imagen de Amazon, ¿no? Entonces es en estos términos de que el juicio social es rapidísimo, ¿no? Yo tenía una pregunta sobre los sesgos, ¿ya? Estaba pensando siempre hablamos de este tema de los sesgos y pensamos que es como algo que no nos damos cuenta o es ajeno o adrede lo hacemos, una de las tres, pero es que me ponía a reflexionar que en realidad los sesgos, psicológicamente hablando, es algo que nosotros usamos en el día a día para funcionar. O sea, hace que usemos menor energía cognitiva, o sea, mental. Entonces mi pregunta es, si es algo tan fundamental del comportamiento humano, ¿cuán posible realmente es regularlo y hasta qué punto podemos regularlo y de qué manera, cuál es la parte que tenemos que decir, ya, lo tenemos que dejar ir porque no podemos más, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el punto límite que podemos llegar con eso? Creo que es más bien para José, creo. A ver, no se pueden regular los sesgos. No te puedo decir no tengas un sesgo. Se puede regular y decir no tengas políticas que discriminen, ¿no? Y analizarlo caso a caso. Lo que sí se puede hacer es educar, ¿no es cierto? La educación es la mejor antídoto contra los sesgos inconscientes y los conscientes. Y la segunda es tener equipos diversos. Si todos nos miramos al ombligo y buscamos gente parecida a nosotros, va a ser casi imposible salir de los sesgos. Yo creo que no podemos de dejar de luchar nunca contra los sesgos. Esa va a ser la tarea. Existirán nuevos sesgos. Hoy no somos conscientes. O sea, cuando miras la historia, tú vas a encontrar en la historia actitudes y comportamientos que teníamos los seres humanos que hoy nos parecen inaceptables. En 50 años, actitudes que tenemos hoy van a parecer inaceptables. O sea, el tema de los sesgos es cómo quitar de los modelos aquello que como sociedad no estamos dispuestos a aceptar. Poner en dificultad o poner en desventaja un género, cierto origen social, cierta coloración de la piel. Creo que no podemos dejar de luchar contra eso y de evitar que contamine nuestros modelos. Estoy de acuerdo, ¿eh? Digo, es una pregunta muy difícil porque todos tenemos sesgos inherentemente, es una pregunta muy difícil. En mi experiencia, ¿cuáles son las mejores formas de mitigación de los sesgos en las compañías? Básicamente veo dos. El primero es, hay como una contracultura en la que ya las empresas, o lo que yo veo, se está dejando de apostar por los algoritmos más complejos en contra de los algoritmos más explicables. El trade-off, ¿no?, el balance, el compromiso, en que pierdo un poquito de precisión, pero puedo explicar incluso una auditoría externa que está pasando en mi compañía, hoy diría que la explicabilidad está ganando y la realidad. Esa es quizás una imagen muy personal mía. Los algoritmos robustos no necesariamente acaban siendo peores, son más explicables e incluso un valor que tienen es que no solo son más explicables hacia afuera de la compañía, sino son más explicables al usuario. No sé si me explico. Y es un valor añadido para que tenga éxito. Sin el usuario, si el usuario no lo entiende, no lo usa. Si no lo usa,
no se genera dinero, ¿no? Es un algoritmo muy bonito en un cajón. Entonces, la primera acción de mitigación es algoritmos explicables, ¿no? Algoritmos de árboles de decisión antes que redes neuronales. Es un segundo. Y el segundo es empoderar mucho al equipo de auditoría interna de los algoritmos, que mal que pese, y eso sí es una decisión organizativa que requiere mucho top-down, mucho rigor top-down, tiene que ser independiente del equipo de desarrollador. Y se pelean y se enfadan. Pero es muy importante que haya, y luego tiene que haber ahí toda una gestión humana, que somos humanos. Que un equipo externo diga, la empresa tomó la decisión de, por ejemplo, hacer inclusión financiera y apostarle a la inclusión financiera en este grado, sus algoritmos siguen penalizando a la gente que le falta información. ¿Me explico, no? Revisitemos el algoritmo, revisitemos los datos que lo están haciendo. Estos equipos son equipos independientes y explicabilidad. Yo veo que son las dos formas de mitigar una pregunta que es muy difícil. Eso es muy difícil. Ok, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el panel.